secretaria de gerencia y recuerdo los mensajes que Marcos me escribía para darme los buenos días y las llamadas al mediodía diciéndome que se moría de ganas de llegar a casa para pasar la tarde juntos. Recuerdo los días en que le llevaba a la cena a la cama y no nos levantábamos hasta el día siguiente, o aquellas tardes en que le esperaba dentro de la bañera, le hacía un hueco y se recostaba en mi pecho hasta que el frío del agua nos obligaba a salir y envolvernos en una toalla que siempre acababa cayendo antes de llegar a la cama. Otras veces alquilábamos una película, preparábamos unos bocadillos y disfrutábamos de una noche de cine. No nos complicábamos la vida con grandes cosas. No teníamos amigos en común con los que salir de fiesta, ni con los que compartir veladas interminables. Nos bastábamos el uno con el otro y disfrutábamos de una rutina que empezó siendo agradable, pero que con el tiempo acabó resultando difícil de soportar e imposible de conllevar cuando tuvimos que compaginarla con la atención a las niñas. Cuando nació Clara, y de eso hace 10 años, tuvimos que combinar como pudimos los horarios laborales. Pero la llegada de Cristina, tan solo un año después, complicó de tal manera las cosas que nos planteamos de que me cogiera un año de excedencia. Acepté, con la condición de que cuando regresara al trabajo ambos compartiríamos el cuidado de las niñas, pero esa condición jamás la cumplió. Cuando me reincorporé a la empresa, Marcos se había comprometido de tal manera con la suya que eran muy pocas las horas que le sobraban para atender a las niñas. Me armé de paciencia y contraté a una canguro. Años más tarde habían cuidado de mis hijas 4 canguros diferentes, mientras yo seguía organizando la casa. Tenía que hacer las compras, cocinar, ayudar a las niñas con los deberes, ir a las reuniones de padres, firmar las notas de los profesores, llevarlas al médico y organizar las actividades extraescolares. Y aún así, los pocos días que llegaba tarde del trabajo, sentía un fuerte remordimiento cuando encontraba a las niñas cenando con una aburrida y cansada canguro que a regañadientes había aceptado alargar su jornada laboral. Cuando la situación llegó a ser insostenible, hablé con Marcos y este, considerando que de alguna manera podía delegar en su madre una parte de su responsabilidad, le pidió que nos echara una mano, un favor que Pilar, su madre, aceptó, pensando que tan solo tendría que dedicarles unas horas. Pero cuando la última canguro se despidió, Pilar pasó a ocuparse de sus nietas todas las tardes de la semana. Con la tranquilidad de saber que las pequeñas estaban con la abuela, acepté antiguas responsabilidades en la empresa y con ellas mayor dedicación, y sin apenas darme cuenta, aparecieron los ineludibles compromisos a los que respondía gracias a la ayuda de mi suegra y a los malabarismos que seguía haciendo para gestionar el poco tiempo libre que me quedaba. Un tiempo libre que ya no compartía con mi marido. Los fines de semana se consumían cuidando de las niñas y entre semana ambos llegábamos a casa tan cansados que ni siquiera una buena película nos tentaba sentarnos juntos en el sofá con un bocadillo. Habíamos conservado el hábito de comerlos algunas noches, pero lo hacíamos en la cocina, resolviendo los asuntos que habían quedado pendientes durante el día. De la misma manera que los baños compartidos pronto quedaron en el olvido, así como los mensajes en el ordenador. Ya no los esperaba, ni tampoco Marcos tenía tiempo ni deseos de escribirlos. Con el paso de los años, y a medida que las niñas fueron creciendo, a ninguno de los dos se le ocurrió recuperar alguna de las aficiones que en otro tiempo habíamos compartido, ni tampoco volvimos a solicitar los servicios de una canguro para salir a cenar o al cine. No teníamos temas de conversación, ni los mismos gustos para elegir una película, así que lo mejor era quedarse en casa, aun sabiendo que la distancia que nos separaba era prácticamente insalvable. Al menos eso era lo que ambos pensábamos, hasta que cayó en mis manos
el artículo de una revista mientras esperaba para entrar a hacerme la revisión anual en la consulta del ginecólogo. Sabiendo que la espera podía ser larga, me acomodé para leerlo, sin sospechar que acabaría haciéndolo con el llanto retenido en la garganta. Con el título «Hasta que la muerte os separe», el artículo hacía referencia al distanciamiento que sufrían algunas parejas que olvidaban cuidar la relación durante los años que los hijos absorbían la mayor parte de su tiempo y, en consecuencia, la pérdida de interés por seguir compartiendo la vida cuando estos se marchaban de casa. Empecé a leer el artículo con cierta curiosidad, después con interés y al final deseando que no me llamaran para entrar en el despacho del médico. Ahí estaba no solo la explicación de lo que pasa en mi matrimonio, sino que me da las pistas para evitar que la situación acabe irreversible con el paso de los años. Aquel día demoré la vuelta a casa. Necesitaba asimilar lo que había leído y sobre todo lo que había despertado en mi interior. Amo a Marcos y no estoy dispuesta a que la rutina acabe con la relación. Intentaré poner en práctica algunas de las propuestas que he leído. Le propondré salir alguna noche a cenar, buscaré temas que me ayuden a mantener la conversación y si las cosas salen bien, a lo mejor acabamos haciendo el amor con algo más de pasión que el ritual en el que nos hemos acomodado para salir del paso en los últimos años. Viajar será difícil con las niñas, pero salir juntos un fin de semana puede ser un primer paso. Y el puente del 1 de mayo me parece una buena oportunidad. Esta misma noche hablaré con Marcos, aunque de momento no le diré cuál es el motivo real de mi propuesta. Quiero ir despacio, pero tengo el firme propósito de recuperar a mi marido. Después de llenar el depósito de gasolina, Marcos entró en la tienda situada junto a la caja. Cogió agua, 2 cuentos y una bolsa de caramelos. Y aguardó pacientemente a que la decena de personas que le precedían pagaran sus compras. Solo faltaba esto, pensó, pero respiró hondo e intentó que la situación no agravara su mal humor, que le había acompañado durante toda la mañana. Ante la insistencia de Elena, su mujer, y la de sus hijas, había cedido a pasar el puente del 1 de mayo en la playa. Pero él hubiera preferido quedarse en casa, haciendo cualquier cosa que le impidiera pensar. Conducir durante más de 4 horas y aguantar aglomeraciones en la carretera no le parecía la mejor solución para abstraerse de los problemas que arrastraba durante la semana. Un asunto del que de momento prefería no hablar con su mujer. Miró a través del cristal para comprobar que ella no se impacientaba y le había conversando alegremente con las niñas. Ver a Elena tan radiante hizo que la primera sonrisa de la mañana se perfilara en sus labios. La miró de nuevo y le pareció que el azul turquesa de la camiseta le daba un brillo especial a la cara. Siempre había considerado que su esposa era una mujer atractiva, pero últimamente ni ella dedicaba mucho tiempo a cuidarse, ni tampoco él la miraba con los mismos ojos que los primeros años de relación. Desde entonces, las cosas habían cambiado mucho. La volvió a mirar y un fuerte remordimiento le recorrió el cuerpo. ¿Cuánto tiempo hacía que no miraba así a su mujer? Cuando Marcos se acercó al coche, Elena se sintió aliviada al comprobar que alguna cosa había cambiado en el rostro de su marido. Sabía que algún problema le rondaba la cabeza, porque se había levantado de mal humor y había conducido en silencio prácticamente todo el trayecto, pero no atinaba a adivinar en qué lo había mantenido tan malhumorado. Había intentado sonsacarle alguna información, pero él le había contestado con evasivas a sus preguntas. Marcos subió al coche, entregó los cuentos a las niñas y el agua y los caramelos a Elena y de nuevo sonrió. Ella le acarició la mano
mientras él ponía el coche en marcha. Las cosas empezaban a salir como ella había planeado, cuando decidió que haría todo lo que estuviera en sus manos para salir con su familia el puente del 1 de mayo. Un momento, mamá. Enseguida estoy con vos. Estoy pagando en la gasolinera. Espera un momento. No, no te preocupes. Enseguida termino. La carretera va más llena de lo que me esperaba. Parece ser que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para ir a la playa estos días. La salida de Barcelona está fatal. La nena es bien, ya sabes, impacientes por llegar. Hemos parado a comprar un par de cosas a ver si se entretienen. Supongo que llegaremos tarde. Tenemos previsto parar a comer antes de llegar a Tarragona. Sí, cuando estemos en el hotel te llamo, pero no te preocupes si es tarde. Bien, te busco en casa o en el móvil. Mamá, te dejo, que tengo a Elena y a las nenas esperando en el coche. Tranquila, mamá, te llamo en cuanto lleguemos. Buenas tardes, gracias por asistir a este acto. Hoy tengo el honor de presentar en nombre de Atticus el libro escrito por nuestra compañera Teresa Martín, 96 horas. Un libro que ha enganchado a los que lo han leído. Del libro hablará seguidamente el editor Henry O'Day. Es un orgullo para nuestra entidad presentar 96 horas y estar con Teresa en este día tan especial. La mayoría que estáis aquí conocéis a Teresa y su ternura. Atticus también se ha contagiado de su ternura y de sus aportaciones sobre su visión de la vida. ¿Qué es Atticus? ¿Quiénes somos? Somos un grupo de personas amantes de la cultura en todas sus vertientes, tanto teatro, poesía, literatura, cine, que decidimos constituir una asociación sin ánimo de lucro para llevar a la sociedad lo que tanto falta le hace. La cultura es, en sus diversas manifestaciones, una forma de expresión a través de la cual las personas se engarzan con lo más creativo de la existencia humana. Cada uno de nosotros tenemos esas parcelas interiores de creatividad para de alguna manera ir entendiendo la vida. Y en este mundo globalizado, donde los estados y el poder nos enlatan como mercancía de consumo, lo que ellos llaman cultura, para tenernos domesticados, es necesario que compartamos nuestra creatividad y lo que nosotros entendemos como cultura, como lo ha hecho Teresa con su libro. A todos los que sientan la cultura como algo necesario para el día a día, os invitamos a que vengáis a Atticus. Tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias por vuestra presencia. A continuación, va a presentar el libro el editor Henry O'Day, y a continuación os prepararéis Teresa Martín, la escritora, y después intervendrá Jaume Tor, director de OCAT, que es la Organización de Trasplantes de Cataluña. Con ustedes, el editor Henry O'Day. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos.
Teresa, sus padres, su familia, Atticus. Gracias. Todos. He preparado unas breves palabras para introducir el tema del libro que ustedes seguramente conocen, y en la cual los quiero contar un poco cuál ha sido mi experiencia como editor. Como bien saben, el mundo del libro y de la edición está atravesando momentos de cambios muy profundos. En la industria hay mucha incertidumbre al respecto. Y uno de los cambios principales que se han dado es que hay muchos escritores que luego de haber recorrido y visitado infructuosamente editoriales sin encontrar ningún tipo de respuesta, deciden dar el paso de lo que se da en llamar la autoedición. Teresa es una de estos escritores. Convencida de que su novela merecía ser leída, incansable, inició este periplo de la autoedición. Si no me equivoco, creo que sus primeros pasos los dio a través de la organización de escritores.org. Luego contrató los servicios de una empresa de autoedición y publicación, con la cual no quedó muy satisfecha. Y es en esa búsqueda de Teresa que se produce nuestro encuentro. Por lo tanto, no estamos ante el caso típico de editor descubre autor, sino que los términos de la ecuación se invierten y es autor descubre editor, que es nuestro caso. Mi vinculación al mundo de la edición es larga, pero, parafraseando la famosa frase de Umbral, no he venido aquí para hablar de mi trayectoria. Con mi pequeña editorial he publicado algunas obras, algunas realmente muy interesantes, otras no tanto, de modo que cuando Teresa depositó en mí su confianza, lo primero que hice fue empezar a hojear el libro que tenía entre manos. Fueron unos breves minutos porque el libro inmediatamente captó mi atención y me enfrasqué en su lectura. Teresa trata allí un tema que ha sido tratado en diversas novelas ya, con mayor o menor acierto, de forma más o menos dramática, algunos convertidos en thrillers médicos. En la escritura de Teresa, el tema se convierte en una historia sencilla, realista, con un sentido casi hasta cotidiano para aquellos que están inmersos en el mundo del trasplante, de la donación de órganos. Y allí donde existía el riesgo de caer en lo melodramático, Teresa nos presenta una narración plena de matices humanos, en la que nos transmite con un equilibrio envidiable lo que son situaciones difíciles de la vida en las que dominan la incertidumbre, el temor, la alegría, el dolor ante una tragedia irremediable y la angustia preñada de esperanza de quien espera un regalo de vida de quien ya no puede seguir haciendo uso de ella. Yo agradezco sinceramente a Teresa que me haya elegido para poner al alcance de los lectores su libro. Es realmente uno de los títulos de los cuales me siento orgulloso de haber publicado. Y por eso, gracias, Teresa. Como decía Henry, y un poco ya se ha hablado del libro, os explicaré el proceso hasta cómo llegué a escribir este libro. Hace 8 años mi hermana Marta me presentó a una amiga con la que había coincidido por circunstancias personales en el hospital, y en la conversación Inma, que es la persona con la que hablé, me dijo que ese 1 de mayo esperaba con ilusión
que llegaba ese fin de semana. Yo no dije nada y pensé, mira, seguramente tiene permiso para salir de ese lugar en el que llevaba mucho tiempo estando, ¿no? Cuando luego le pregunté a Marta, me dijo, no, es que en este fin de semana de 4 días tiene una nueva oportunidad para conseguir los órganos que necesita para un trasplante. Yo me quedé parada y ahí nació una cuestión. Si Inma necesita unos órganos, alguien tiene que morir, una familia va a perder un ser querido para tener estos órganos. Me fui para casa, sabéis que vivo en Gur, al lado de Vic, y ese viaje fue larguísimo. No por la distancia, porque los 70 kilómetros seguían intactos, sino porque fue apareciendo en mi mente cantidad de preguntas, de cuestiones, de personajes, de ideas, de familias, y fue creciendo en mí toda una amalgama de imágenes que yo necesitaba urgentemente poner en papel o sacar de mi mente. Yo pensé, esto tiene que salir de alguna manera, tengo que escribirlo porque estaba en mi cabeza. Ese día recuerdo que no escuché música, ni siquiera puse la radio. Fueron apareciendo en mi cabeza ya directamente los personajes. Llegué a casa con la urgencia de ponerme a escribir y con la satisfacción de saber que tenía 4 días para hacerlo. Yo también disponía de 4 días para explicar la historia que ellos iban a vivir. Recuerdo haber pasado el puente escribiendo y no olvidaré nunca los sentimientos que me invadieron, las dudas, las preguntas. ¿Realmente yo puedo escribir sobre este tema? ¿Puedo llenar una novela sobre este tema? ¿Cómo voy a ponerme en la piel de unas familias y atreverme a cuestionar ni tan solo una cuestión que para mí era muy sencilla? La donación de órganos siempre tiene una respuesta y es que sí, cuando te preguntan. Y ahí es donde topé con el tema de la novela. No es tan fácil cuando te preguntan la donación de órganos de tu hijo. Y ahí es el momento que pensé, ¿cómo se puede tomar una decisión tan importante, tan difícil, en un momento tan difícil como es perder a un hijo? Aparecieron entonces 2 madres en mi mente, que acabarían siendo las protagonistas de la historia. 2 madres que de 2 lugares tan opuestos en la historia vivirían circunstancias quizás las más intensas de sus vidas, durante las cuales iban a tener que tomar decisiones muy importantes. Y vivirían durante 4 días 2 vidas paralelas, sin ni siquiera llegar jamás a conocerse. Y sin saber que la decisión que tomara una de las familias iba a depender de la vida de la otra. A partir de esas dudas me metí en la piel de ambas madres y fue ese momento en el que viví en mi propia piel los sentimientos contradictorios de las 2 madres, la del donante y la del receptor. Y apareció en mi historia, en mi mente, la historia que dio pie a las novelas que hoy os presentamos. Durante el proceso de escritura conocí testimonios de personas que habían pasado por la experiencia de recibir y donar órganos. Y me sumergí en el mundo de la donación de órganos, donde conocí el impecable trabajo que hacen los equipos de trasplante del hospital. Y supe la responsabilidad que tienen los coordinadores de trasplantes y la fortaleza de los profesionales que acompañan a las familias antes y después de tomar la decisión, sea cual sea la decisión que tomen. Aquí tengo que agradecer de forma muy especial a Marca San Román, en ese momento responsable de la unidad de donación de órganos de la Organización Catalana de Trasplantes, porque se ofreció a leer el primer manual. Estuvimos mucho tiempo leyéndolo, ella me asesoró, corregimos cosas para llegar de alguna manera. Yo quería transmitir de forma correcta cómo se llevaba a cabo el trasplante de órganos. De esta manera fue tomando forma la historia y a pesar de que la imagen de Inma, esa chica con la que yo empecé la historia y su familia nunca desaparecieron de mi mente, sí que es verdad que los personajes fueron tomando su propio camino hasta llegar a formar otras familias y crear una historia que yo calificaría de universal, porque recoge las situaciones que viven día a día personas de todo el mundo. Y esto es lo que narro en mi novela 96 horas, y es la que hoy quiero compartir con todos vosotros. Hoy tengo el placer de que nos acompañe Jaume Tor, director de la Organización Catalana de Trasplantes,
que ha tenido el detalle de venir a acompañarme y os dirigirá unas palabras. Bé, bona tarda, bona nit a tothom. No ho podies organitzar millor. Primer, gràcies per convidar-nos, perquè la nostra obligació és ser aquí, amb una oportunitat com aquesta. O sigui, primer, gràcies per convidar-nos. Després no ho podria organitzar millor, perquè començant Phil Collins diu Una nit més, és una cançó totalment al·legòrica, i estava mirant el mòbil, disculpeu, però estava mirant quin era l'últim donant que hem tingut a les últimes hores. L'últim donant ve d'Eivissa i ha donat vida a 7 persones. Això ens passa poques vegades, ara ens passa poques vegades, però s'ha fet un trasplantament de cor, un de pàncreas, 2 de ronyó, 2 de pulmons i un de fetge. Això ens passa alguna vegada i ens ha passat aquesta nit i tot aquest matí. Han estat els equips treballant. S'han anat a Eivissa a buscar els òrgans, perquè les Illes Balears depenen de nosaltres en quant a donació i trasplantaments. Imagineu-vos un donant 7 vides. I tot aquesta, els sentiments que s'han anat explicant, les sensacions, diguem-ne, som uns afortunats els que treballem amb això perquè ho veiem cada dia. I m'agrada molt que cités la Teresa el paper dels coordinadors de trasplantaments, perquè són metges intensivistes, però són persones molt especials, perquè no és senzill, no és gens senzill, en el moment en què s'està morint una persona, anar a parlar amb els familiars i demanar els òrgans. Ja no us explico demanar els teixits, que també necessitem teixits i també hi ha donació de teixits. És una feina molt difícil que necessita uns valors humans i unes aptituds i unes habilitats extraordinàries. És impagable la feina que fan aquesta gent. Després venen els cirurgians, que són els reis del mambo, la medicina, però la feina dels coordinadors és extraordinària i l'hem de posar en valor. Primer és l'agraïment per haver-nos convidat. El segon agraïment és a la Teresa per haver escrit aquesta història, perquè vivim una mica pensant que som els millors del món amb això del trasplantament. És veritat, som els que trasplantem més del món, però no som els que tenim més donants. Necessitem molts més donants dels que tenim. Tenim 1.400 persones exactament avui a Catalunya esperant un òrgan. Dels 1.400, 1.100 són ronyó. Ronyó tenim la sort que, si aquests ronyons fallen, doncs tenim la diàlisi que va permetent que aquesta persona visqui, una qualitat de vida regular, però va vivint. Però els 300 i pico que esperen, o un fetge, o un pulmó, o un cor, si no ho trobem, si no apareix aviat, aquestes persones desgraciadament moriran. I aquestes són les que ens fan patir. I per aquestes 300 persones necessitem més donants. Llavors, els testimonis com els que la Teresa ha escrit al llibre, o com la gent que no li fa res amb un vídeo i ho posem al Facebook, aquesta gent ens interessa molt. És molt important perquè necessitem que la societat encara tingui més clar el fet de la donació i que puguem tenir més donants. L'any passat van ser 220 donants, més 150 donants vius, molta gent que dona un ronyó a un familiar seu, això ens permet tenir tants trasplantaments. A veure, aquest any anem una mica més endavant, a veure si aconseguim uns quants més, és una feina constant, hem d'insistir i per això el primer que hem de fer sempre, i avui també, donar les gràcies als donants, a la generositat d'aquestes famílies i del donant, perquè hi ha donant que ho deixa escrit, a les voluntats anticipades, i ho deixa molt clar a la família, agrair la feina dels professionals i agrair els testimonis i a la Teresa i a gent com vosaltres que venint a l'acte d'avui aquí una mica manifesteu aquesta sensibilitat o si més no aquest recolzament a la Teresa que ha tingut el valor d'escriure una història que segur que els que no l'heu llegit us agradarà de ben segur. Gràcies i estem a la vostra disposició. Bé, ara ve el moment dels agraïments. Us agraeixo a tots moltíssim de veritat estar aquí. Sou tantíssims, impossible anomenar, amics, amigues, companys de feina, veïns. Gràcies per venir des de GURB i des de Vic. Tinc que agrair de veritat a la Lola, al Pepe, Daniel, per l'adaptació i la posada en escena que heu fet de 2 capítols de la meva novel·la, a José Luis, la càmera, Carmen, Manoli, Víctor, els que esteu darrere de l'escenari, també a la resta de persones d'Àticus, perquè sense ells hauria estat impossible,
fer aquesta representació. Gràcies Meritxell, Lluís, no conec el teu nom, el percussionista, per la vostra magnífica actuació i per la vostra disponibilitat a estar aquí des del primer moment. Gràcies als tres i gràcies Ramon per la teva ajuda també. Gràcies al Jaume Tor, no només per haver vingut, sinó per acompanyar-me avui en la difusió, acompanyar-me i també per la difusió que ha fet sempre des del primer moment del llibre, de la novel·la. Gràcies Henry Udell, per la impecable treball d'edició que ha fet, però sobretot per ser com és i facilitar tantíssim les coses i la presa de decisions. Hem passat estones parlant, decidint com fèiem el llibre i ha estat veritablement fàcil i agradable. Gràcies també vull tenir un record al Salvador Foraster, que és de la llibreria de la Casa de Paraula, perquè ell em va obrir les portes de la llibreria i la distribuïdora. Gràcies també a persones que no conec, que esteu aquí, que sou amics dels meus fills, amics de la família, amics de companys, que sé que us feia il·lusió venir, molts perquè heu llegit el llibre, molts perquè us ha sentit parlar, us l'han regalat, moltes gràcies per estar aquí. I evidentment gràcies a tota la meva família, que esteu aquí davant, la meva mare, el meu pare, les dificultats que tenen avui en dia per desplaçar-se, les meves germanes, el Josep, l'Adrià, el Pau. Gràcies per estar amb tots vosaltres. Sé que cada un de vosaltres, i ho sé de tot cor, que esteu aquí, que us fa molta il·lusió aquest moment i perquè sé que puc comptar amb tots vosaltres. Gràcies a tots per estar aquí. I per finalitzar, ens tocarà una altra peça per acabar l'acte i donarem per conclòs.
títere.